mejoró. Pero ¿qué pasó en los últimos días, hace 4 años atrás? ¿Qué pasó en los últimos 6 meses? La disnea se hizo más progresiva. Entonces estamos hablando de que antes, al inicio, era de grandes esfuerzos, después se hizo de medianos esfuerzos, y cuando pide ayuda, ya es una línea de reposo. ¿Estamos? ¿Qué más tiene el paciente? En los últimos 2 meses ha empezado a presentar un dolor anquinoso del pecho, intenso el dolor, con un acompañamiento de signos de sintomatología vasovagal, es decir, sudoración, taquicardia, náusea. ¿Cómo es este dolor que el paciente tenía? Se localiza en tórax anterior y de allí se distribuye a ambos brazos, entonces es atípico, no va a la espalda y a miembros inferiores. Es un dolor invalidante, según me comenta el paciente. Al examen físico, cuando ingresa al servicio de emergencia, el paciente estaba con una presión arterial de 120/80, estertores crepitantes en ambos campos pulmonares, una frecuencia cardíaca de 110 por minuto y edema en miembros inferiores. Ese fue la historia clínica del paciente. Entonces, este paciente, desde el punto de vista clínico, se le hace un electrocardiograma. Todo paciente cardíaco le hacemos un electro. Y en el electrocardiograma vemos en la derivación B5-B6, acá, derivación B5-B6, vemos nosotros una onda R lineal. Y este QRS mide 3 cuadraditos. Entonces, esto ya nos estaba dando una pauta de que este paciente tiene un bloqueo de rama izquierda. El criterio de bloqueo de rama izquierda es una IC avanzada. Primera cosa que hoy les voy a agregar a lo que ya sabéis, lo que se enseñó anteriormente. Tener bloqueo de rama izquierda es una IC avanzada. En el contexto, escuchen esto, de un paciente con dolor de pecho, con un electrocardiograma que no tenga bloqueo de rama izquierda y que después del dolor de pecho hace bloqueo de rama izquierda, este es un equivalente de infarto agudo de miocardio. ¿Estamos? No se olviden que este paciente ha estado quejoso, ha estado con dolor primordial. ¿Y qué tengo acá en la derivación? Acá, en la derivación B2. Esto también ya lo han visto en cirugía probablemente. El paciente tiene disnea, tiene manifestaciones del corazón izquierdo y tiene manifestaciones del corazón derecho. La disnea es el corazón izquierdo y aquí yo tengo, miren esta aurícula, esta onda P tiene dos partecitas, ¿no? Despolarización de la aurícula derecha y despolarización de la aurícula izquierda. Y miren acá cuánto mide, 0,12 segundos, o sea, un cuadradito es 0,04, 0,08, 0,12, es un poquito más de 0,12. Y esta vendría a ser la imagen real del paciente. Esta onda P se llama onda P mitral. Ya me está diciendo esta onda P que el paciente puede tener una estenosis mitral o puede tener una insuficiencia mitral o puede ser una EC con valvulopatía. Entonces ya desde el punto de vista electrocardiográfico me está diciendo que ya estamos en una fase avanzada, que hay un cambio en la estructura de la aurícula. Tener una P mitral es una aurícula remodelada, es una aurícula gruesa, entonces es una aurícula hipertrófica. Tener un bloqueo de rama izquierda es lo mismo, es decir, es un ventrículo en fase de remodelación. Entonces ya tenemos dos datos que nos acompañan a IC, aparte de los síntomas que acabamos de mencionar. Aquí se le pide al paciente por el dolor de pecho que hizo en forma aguda, una CPK-MB es la más específica. Y si ustedes ven, el valor normal está encima de 25
y el paciente tiene 38. Esto lo hicimos en pleno episodio de dolor. O sea, era un paciente que no tiene imagen de infarto agudo del miocardio, pero sí tiene síntomas de anginoso, una angina inestable, porque el CPK está positivo y con su troponina negativa. Bien, se le hace a este paciente una ecocardio el día sábado. ¿Qué es lo que refleja la ecocardiografía? La aorta estaba bien dilatada, 30 milímetros, la aurícula izquierda crecida, 45 milímetros es normal, con su valor normal, ventrículo derecho en rango normal, y miren ya este dato. Cuando nosotros revisamos el concepto de insuficiencia cardíaca, analizamos fracción de eyección, y dijimos que las insuficiencias cardíacas con fracción de eyección menos del 50%, significa que el paciente tiene un gasto cardíaco bajo, significa que tiene un volumen sistólico bajo. Eso es lo que me está significando la fracción de eyección del 28%. Pero este paciente no tiene 49 ni 40, se nota que es un corazón bien, que ya está descompensado, porque estamos con una baja fracción de eyección, 28%. Aumento importante del tamaño de la aurícula izquierda, la aurícula derecha y el ventrículo derecho normal. Entonces, ¿qué pasó antes en esta disección? ¿Qué fue lo que vimos en insuficiencia cardíaca? ¿Cómo se compensó al paciente? Vimos tres situaciones que tienen que suceder. Fran estable, ya pasó en este paciente, y cuando Fran estable no funciona, viene ya la fase de remodelado. Si estoy hablando de insuficiencia, como en el caso particular, lo más probable es que el paciente tenga dilatación. Pero van a ver en el informe que habla de hipertrofia y dilatación. En la clase anterior les comenté, ahí está eso grabado en el video, y esto también quiero aclararle para ustedes del grupo A. Nosotros no podemos ir de dilatación, o sea, de fase excéntrica a fase concéntrica, no. Pero podemos ir de fase concéntrica, o sea, hipertrofia, a fase excéntrica. Entonces, aquí más abajo van a ver ustedes que habla de que hay una dilatación concéntrica y excéntrica. Entonces, ¿qué puede haber pasado con este paciente? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo real? Este paciente, en la eco ven que hay una válvula bicúspide. Y vimos en el capítulo de insuficiencia aórtica que un porcentaje no muy pequeño de insuficiencias aórticas son por válvula bicúspide aórtica. Entonces este paciente tiene su válvula bicúspide, ha podido ser hipertenso también de base. Entonces, primero se lesionó la válvula aórtica y después se lesiona la válvula mitral. Entonces les decía, como ya hay una fase de remodelamiento en este paciente, ya sabemos en este paciente que hay una fase dilatada y concéntrica, y por otro lado, estas fases, ¿para qué sirven en insuficiencia cardíaca? Son mecanismos de compensación para tratar de mantener un gasto cardíaco alto. Si el gasto cardíaco cae, si hay hipoperfusión, está el remodelamiento. Si hay hipertrofia ventricular, eso concéntrica, es para evitar que la presión dentro del ventrículo, esa presión parietal, comprometa los vasos que vamos a tener acá, estos vasos subendocárdicos. Entonces estos vasos subendocárdicos por esta alta presión van a ser, digamos, esta alta presión parietal va a ser reducida, eso lo mencioné en insuficiencia cardíaca, gracias a la hipertrofia. Este paciente, como pueden ver ustedes, tiene
reflujo aórtico. En fase de diástole, miren ustedes, la sangre refluye al ventrículo izquierdo. Entonces estamos con una refluye, regurgita, regresa de la aorta al ventrículo izquierdo. Entonces, fase de compensación de la IC, mencionamos Frank Starling, remodelado ya sea concéntrico, excéntrico, y también vamos a hablar de lo que vendría a ser la activación del simpático y la activación del sistema renina angiotensina aldosterona y lo que vendría a ser ADH para mejorar gasto cardíaco. Bien, lo que uno espera encontrar en este paciente, acá, entonces tengo el reflujo que se lo veía en la ecocardiografía, y aquí vean, miren, hay un reflujo en la aurícula izquierda simultáneo, o sea, está terminando la diástole y ya está viendo reflujo en la aurícula, porque este paciente tiene doble lesión. Entonces, y acá está el TAPSE, miren, ¿qué es el TAPSE? El TAPSE es una evaluación del ventrículo derecho. Entonces, ¿cómo yo evalúo ventrículo izquierdo? Por la fracción de eyección. ¿Cómo evalúo ventrículo derecho? Por TAPSE. Y este parámetro del TAPSE se va a encontrar en un parámetro normal. Por eso es que decía el informe del ecocardio que no existe compromiso del ventrículo en la aurícula derecha. Bien. Entonces, aquí de nuevo, ventrículo izquierdo. Esta es la aurícula derecha, esta es la aorta, esta es la arteria pulmonar, y aquí vamos a tener la aurícula izquierda. ¿Qué sucede con el tiempo? Y eso se evaluó también. Hay reflujo, les dije, ¿no? Este reflujo va a aumentar el volumen de fin de diástole. Este aumento del volumen de fin de diástole, fíjense, de a poquito fue subiendo en forma progresiva. Y va a llegar a aumentar también las presiones de fin de diástole a este nivel. ¿Para qué? Para tratar de, digamos, como son corazones que también se van mejorando, en el marco teórico de insuficiencia cardíaca dijimos, este corazón se va a ir fibrosando, entonces va aumentando la presión de fin de diástole con este contenido de aumento de volumen de fin de diástole. ¿Qué más tengo acá? Entonces tengo un reflujo aórtico en fase diastólica que me va a generar un soplo diastólico, la insuficiencia aórtica, y tengo un aumento del volumen de fin de diástole. Estos dos valores se van a encontrar, estos dos volúmenes también se van a encontrar aumentados por la insuficiencia mitral. Ahora, en la tomografía, este es un corte coronal, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha. Y estas vendrían a ser las arterias pulmonares. Miren ustedes, ahora voy a hablar de la insuficiencia mitral. Acá, lo que tenemos nosotros, en fase de sístole, sale sangre por la aorta y regresa sangre a la aurícula izquierda. Eso es, por eso es que este soplo en la insuficiencia mitral va a ser en fase de sístole, porque durante la sístole está viendo el reflujo. Hay una regurgitación de la válvula mitral. Y las causas que vimos eran endocarditis bacteriana, era un prolapso de la válvula, era que este anillo se haya dilatado. Lo más probable en este paciente es por una elongación de la cámara izquierda, se va estabilizando, y esta estabilización produce una regurgitación de la izquierda. Aquí hay un detallito que tal vez no lo han visto. Este es el ventrículo izquierdo, ¿no? Este ventrículo izquierdo, en condiciones fisiológicas, debería ser así.
acá tiene una forma cónica. Vamos a salir bien. Quiero salir de esta función de esta. ¿Cómo salgo de esto? Acá. Entonces, les decía acá, miren. Vamos a hacer como. Esto debería ser así en condición normal. Así. Sin embargo, vean ustedes, este paciente está esferizado. Entonces, la esferización, en la que comenté, es otra fase de la evolución natural de la insuficiencia cardíaca. Primero, el ventrículo es cónico y luego, por el tiempo, por esa sobrecarga de volumen que estamos viendo en este paciente, después de otros pacientes con sobrecarga de presión que terminen en insuficiencias valvulares, van a cambiar su estructura de cónico a esférico. ¿Ya? Entonces aquí eso está clarito en esta tomografía del paciente. Acá lo vimos el reflujo, vimos la sobrecarga. Aquí la aurícula izquierda que también está sobrecargada. Aquí era el reflujo, aquí hay hipertrofia. Eso ya lo vimos en el electrocardiograma. Y esta imagen de acá, tal vez, este es un corte coronal. Este es el tronco de la arteria pulmonar que ustedes han avanzado en la anatomía. La arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Este es un corte axial. Y aquí hay unos valores que yo les tomé para ustedes. Si agarran esta tomografía, ahora la he dibujado, ¿cuánto mide este tronco? 44.6 milímetros. Señores, el valor normal es 30. O sea, es una arteria pulmonar que está sobrecargada, está hipertensa. La presión normal de la arteria pulmonar no debería pasar de 25. Y miren, este paciente tiene una presión de arteria pulmonar de 78. O sea, hay una hipertensión pulmonar. ¿Cuánto mide la aorta que sale del ventrículo izquierdo? 41.38 milímetros, inmensa. Lo normal de la aorta es que sea 30 milímetros. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Que esa insuficiencia de la aorta la ha dilatado la aorta y me ha hecho que tengamos una aorta elongada, distendida. Y la insuficiencia del lado izquierdo, tanto la mitral como la insuficiencia aórtica, están repercutiendo sobre lo que vendría a ser el tronco de la arteria pulmonar. Y acá va como un recordatorio en las insuficiencias aórticas. Esto es, el infarto agudo de miocardio puede causar una insuficiencia aguda, deterioro de la válvula aórtica protésica. Eso no se ve mucho, pero son los que tienen prótesis. Después, en agudo podemos tener una disección aórtica tipo A. La tipo A es la aorta ascendente que se va a disecar y eso me puede generar una insuficiencia aórtica aguda. Este paciente es una insuficiencia aórtica crónica y va a estar acá en lo que vendría a ser la válvula bicúspide, acá en las aórticas crónicas. Otro detallito, los pacientes hipertensos, fíjense, que no hacen tratamiento en forma adecuada, están con una miocardiopatía hipertrófica y pueden terminar con una coronaría de tipo insuficiencia aórtica. Las artritis reumatoideas, los pacientes con cardiopatía reumática, también la fiebre reumática. Ahora, aquí yo tengo, hoy no voy a hablar de la aguda, pero la aguda básicamente es cuando el paciente súbitamente tiene ¿cómo se llama esto? Tiene
un aumento de una ruptura de esta válvula aórtica, hay un reflujo hacia acá, miren ustedes, hay un reflujo y va a aumentar el volumen de fin de diástole y la presión del ventrículo izquierdo, estoy hablando de la aguda, y va a tener automáticamente un aumento de la presión de la aurícula izquierda y esto va a repercutir sobre el pulmón, aumento de la presión pulmonar, de los capilares pulmonares, y va a haber edema pulmonar, edema agudo del pulmón. Esto es lo que sucede en la aguda. Pero vean ustedes acá, este paciente es una insuficiencia cardíaca crónica por una insuficiencia aórtica. Aquí está el reflujo en fase diastólica, aumenta la presión de fin de diástole, aumenta la presión dentro de la aurícula y aumentaba la presión del pulmón. Pero esta historia del reflujo está causando gasto cardíaco bajo, hipotensión arterial y activación del simpático. Y también activación del del sistema renal angiotensina aldosterona. Aquí está el texto ya completo. Regurgitación de la válvula aórtica, aumento del volumen de fin de diástole, 120 normal, 220 en este dato, aumento de la presión de la aurícula izquierda, aumento de la presión venocapilar mayor a 7, 18, 20. Y aquí vean ustedes la arteria pulmonar, si extrapolamos, tenía 40 y pico de diámetro, está ya repercutiendo este aumento de presión del ventrículo izquierdo sobre el capilar pulmonar y sobre el ventrículo derecho, que tiene que aumentar su presión para vencer esto. Entonces hay una hipertensión pulmonar. Generalmente yo en el examen pregunto ¿cuál es la fisiopatología de la hipertensión pulmonar? ¿Cuál sería la respuesta? Estenosis mitral podría ser. ¿Ya? Pero la fisiopatología. Hay un estancamiento de la sangre en la aurícula, sube la presión en la aurícula y sube la presión en los capilares pulmonares. Quiero que quite la palabra. ¿Qué palabra tiene que quitar? ¿Aumenta? La sangre No, queda. repita lo que dijo. Aumento de la presión. Sí, un estancamiento. Falso. Escuchen esto, escuchen. Toda la historia empezó con una insuficiencia aórtica, ¿verdad? Por válvula bicúspide. Años de evolución. También este paciente tiene una insuficiencia mitral, tiene dos insuficiencias. Está bien lo que he dicho, puede ser estenosis, está bien. Este paciente tiene dos patologías valvulares. Esto aumenta el volumen de fin de diástole, la regurgitación aórtica, fase diastólica. Y en sístole aumenta la regurgitación en la aurícula izquierda. Todo esto aumenta la presión de la aurícula izquierda, aumenta la presión de la capilar pulmonar. Ya no es 7, es 18, es 28. Si sobrepasa los 28, podemos tener acá edema agudo del pulmón. Entonces, ¿cuál es la implicación del edema agudo del pulmón en la insuficiencia cardíaca? Aumento de las presiones retrógradas desde el ventrículo a la aurícula al pulmón. Aumento de las presiones retrógradas desde el ventrículo, mire, de la aurícula y el pulmón. No hay estancamiento, esa sería el inciso falso. Ahora, ¿por qué este paciente les mostró un tronco de la pulmonar de 44 milímetros? Hacen la eco y tiene una presión pulmonar de 70 milímetros de mercurio. O sea, hay hipertensión pulmonar. Porque este ventrículo derecho tiene que mandar sangre al pulmón, ¿verdad? Pero se va a encontrar con una presión capilar pulmonar muy elevada. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ventrículo derecho? Contraerse con más fuerza. Al contraerse con más fuerza, vieron ustedes cómo la arteria pulmonar se aumentó de volumen. Está con mayor presión. Y eso lo hemos visto por ecocardio, lo hemos visto por la foto de la tomografía. Entonces,
Este es un mecanismo que así siempre se descompensa al lado izquierdo y después ya empieza a haber descompensación del lado derecho. La palabra clave es hipertensión pulmonar. Yo pregunté cuál es la fisiopatología. Por aumento de la hipertensión pulmonar se genera por aumento de la presión capilar pulmonar. Esa sería la respuesta de la hipertensión pulmonar. Una pregunta, doctor. Dígame. ¿A partir de qué presiones empezaría a haber una ruptura de los capilares pulmonares? Porque cuando esta ruptura sufre lo que es la hemófisis, ¿no? Pero ¿a partir de qué presiones? A ver, no hay un dato exacto. Carrington me habla a partir de 28 milímetros de mercurio cuando superamos, dice, la presión de protección. 28 es mi presión máxima que yo puedo tener en el pulmón. Pero eso no significa que yo ya no esté haciendo hipertensión pulmonar. O sea, ya estoy haciendo hipertensión pulmonar. Pero ya con 28, yo ya empiezo a tener edema agudo de pulmón. ¿Con 28? Con 28 a nivel de la presión capilar pulmonar. Fíjense este dato. Este paciente tenía 70 de arteria de presión de pulmonar, pero no estaba en edema agudo de pulmón. Que quede claro. Una cosa es hablar de edema agudo de pulmón y otra cosa es hablar de hipertensión de la arteria pulmonar. O sea, hipertensión es una subida de esta presión. La pregunta que su compañero me hace: las estenosis mitrales hacen sangrado porque aumentan la presión dentro de los vasos bronquiales. Hay un aumento exagerado de la presión dentro de los vasos bronquiales, causa ruptura. No estoy hablando de capilar pulmonar, estoy hablando de los vasos bronquiales. Y esto genera hemoptisis. ¿Ya? Bien. Entonces, esta sería la fisiopatología de la insuficiencia aórtica. Primero, es una válvula que no se cierra. Segundo, una parte del volumen sistólico ingresa de nuevo al ventrículo izquierdo, sale y regresa. Sale y regurgita. Sale y regurgita. Este flujo regurgitante aumenta el volumen sistólico final, que era para referirme a esto, ¿no? Aumenta el volumen sistólico final. El aumento de este volumen final y el estrés de la pared del ventrículo izquierdo, o sea, dos cosas aumentan simultáneamente. Pero el ventrículo izquierdo, son 4 años de evolución de este paciente, se adapta a través de los mecanismos de alteración de la geometría del otro mecanismo, que cambia de cónico a esférico en este paciente y se va dilatando. Entonces, sobre cada vez el volumen, más estas paredes van aumentando, se van elongando las ventriculares y ahí se produce la dilatación excéntrica. Ahora, que tengo acá de la insuficiencia aórtica, esta es crónica, que es el caso de nuestro paciente. Me ayuda a borrar esto. Acá, ahora. Acá. Ahora. Entonces, aumento de la presión de fin de día. Insisto, ¿no? Válvula bisúlpida, incompetente y regurgitación. Ahora, en algún momento les he dicho hipertrofia cuando estoy hablando de insuficiencia aórtica. Cuando estoy hablando de insuficiencia aórtica, ¿hablé de hipertrofia como mecanismo de compensación? ¿Hablé? ¿Sí o no? ¿No? Señores, escuchen por favor, atiendan. Regurgitación, aumento del volumen de fin de diástole, cambio en la geometría, se espera, la relativo como lo mostré. 2. Este aumento del volumen de fin de diástole, este aumento de esta dilatación es para reducir las presiones parietales y para compensar el volumen sistólico. ¿Me entienden? Entonces, en insuficiencia aórtica, en la clásica insuficiencia aórtica, yo tengo volúmenes producto de la regurgitación altos, tengo dilatación del ventrículo izquierdo, tengo ese volumen regurgitante y tengo compensación de mi volumen sistólico o de mi gasto cardíaco. Entonces,
hasta acá yo no tengo síntomas. Hasta acá el paciente tuvo esa línea de grandes esfuerzos un tiempo. Pero en la medida que eso va avanzando, ese volumen sistólico va cayendo, ¿no? Hasta que este paciente hizo línea de reposo. Entonces ahí, ¿quién se entera del cambio de la presión del gasto cardíaco bajo? El riñón y los vasoreceptores, ¿no? Y ahí aparece taquicardia y ahí aparece activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Con la aldosterona absorbemos sodio, con la angiotensina absorbemos sodio, inhibición del péptido natriurético auricular, no, producción del péptido natriurético auricular más excreción de sodio. Entonces, otra fase de compensación y el paciente sigue trabajando. Estábamos con líneas de grandes esfuerzo, líneas de mediano esfuerzo. Ya el paciente llega con líneas de reposo. Ya se agotó los mecanismos de compensación. Hay un agotamiento. Entonces el paciente se internó porque ya los mecanismos de compensación no son suficientes. Otra pregunta que siempre hago en los exámenes, pregunto, ¿a qué clase funcional? No, ¿a qué clase de la evolución natural de la enfermedad corresponde? Evolución tipo A, B, C o D. Este paciente llega con C. ¿Qué significa C? ¿Qué significa estadio C? Estadio C significa que ya el paciente está sintomático. Tiene disnea, tiene edema, no tolera el decúbito. Hay ortornea, hay estertores. Todo eso es estadio C. Y tengo fracción de eyección menos del 50%. Definitivamente. Entonces este paciente está en estadio C. Hace 3 años atrás, este paciente estaba en estadio B. Tenía todo esto, pero no tenía ni edema ni disnea, pero sí tenía hipertrofia. Estaban compensando, ¿no? O sea, el estadio B es un estadio en el que el paciente está compensado, no hay síntomas. ¿Y en qué momento este paciente se puede convertir de C en D? El paciente ingresó el jueves, se le colocaron medicamentos. Esto no sucedió, es hipotético para que aprendan. Y resulta que se le colocan diuréticos, se le ha dado glutamina, que es inotrópico positivo, se le hace noradrenalina, que es vasoconstrictor periférico para subir presión, estaba en choque el paciente. Y ahora escuchen esto. Y no hay respuesta. No existe respuesta al tratamiento. Entonces, el paciente, antecito del jueves era C, con tratamiento no responde y es D. Entonces, ¿cuál es el D? Es un paciente con síntomas, pero que no tiene respuesta al esquema terapéutico. Cosa que no sucedió con este paciente. Este paciente sí tuvo respuesta al esquema terapéutico. ¿Estamos? Entonces, entró con C y se quedó con C. Ahora, ¿por qué esto no está acá? No hice diálogo de esto, pero está en el libro de Mediterráneo de Constanza. ¿Por qué dolor de pecho? Hablan en insuficiencia aórtica. ¿Angina? Sí, ¿por qué? Porque hay un alto trabajo, pero hay falta de demanda de oxígeno, pero poca oferta. Bien, me gustó. Inciso verdadero. Sí, oiga, eso dice, parece que lo estoy leyendo. Es sabio. Es sabio el profesor. Bien. Es que no te estás un porte de profesor. Profesor, quiero. No miraba. Y era americano, ¿no? Me tiró las piernas. Le dije, pero tiene pinta de profesor americano. Entonces, eso quiero que aprendan. ¿Por qué una IC? ¿Por qué una insuficiencia aórtica o una estenosis aórtica pueden causar dolor vertiginoso? Por eso que él dijo. Porque estos pacientes con insuficiencia cardíaca tienen baja reserva coronaria. ¿Esto qué significa? Que el número de vasos no acompaña a la hipertrofia. Lo correcto, lo fisiológico sería que acompañe, ¿no? En este paciente no le acompaña. Entonces el paciente está con taquicardia, está con alta demanda de oxígeno y no hay un aporte adecuado de oxígeno. Póngale el volumen bajo. Perdón. Volumen bajo, ¿cómo? ¿Grabado? ¿Cómo? Es que no sé por qué está haciendo eso. No lo sé, entonces apague.
Ya. Entonces, es decir, señores, sí es verdad su respuesta de pero ahora les voy a dar la respuesta para que el alumno se quede en 50 y no pase. Sí, claro, el profesor malo. Señores, en insuficiencia óptica, escuchen esto, lo van a ver en la grabación. En insuficiencia óptica existe disminución de la presión de perfusión coronaria en fase de diástole. Entonces, ¿cuándo se nutren las coronarias? En fase de diástole, con una presión correcta, adecuada en fase de diástole. Si el corazón no tiene una presión de perfusión adecuada en fase de diástole, va a haber hipoperfusión de las coronarias, consecuentemente dolor anginoso. Entonces, son dos. Estoy hablando ahora de insuficiencia óptica en particular. Uno, porque hay demanda y no hay oferta adecuada. No tengo los vasos de forma adecuada, lo que dijo su compañero. Y el otro, que lo explica muy bien Linda Constanzo, lo tienen ustedes en sus archivos, en sus PDF, es disminución de la perfusión coronaria. ¿Qué vimos en este paciente en la vida real? Hizo un verdadero cuadro anginoso con coagulitos ahí en las coronarias. ¿Por qué? Porque vimos un CPK elevado. Les mostré el CPK. Este CPK no debería estar así elevado. Se le hizo en el momento del dolor y su CPK de este paciente estaba elevado. ¿Ya? Entonces, esta es la primera fase que estamos revisando: insuficiencia cardíaca con insuficiencia aórtica. Miren acá, ahora voy a hablar ya en términos regurgitación. Al inicio, presiones bajas, una sola rayita. Y en la medida que se va dilatando, se mantienen bajitas las presiones y con grandes volúmenes. Y se reducen las presiones telediastólicas. El flujo regurgitante, miren, el flujo regurgitante aumenta el volumen diastólico final y el estrés parietal del ventrículo. El estrés parietal es para decirle de que hace la presión con la que se está apretando las paredes de los vasos. Pero esta dilatación reduce ese estrés parietal. Y miren, el ventrículo izquierdo se adapta a la sobrecarga del volumen a realizar hipertrofia excéntrica. No dice concéntrica, excéntrica. Cuando estén viendo las diapos, aquí quédense, aprendan, porque aquí salen todos los preguntas. Seguimos para abajo. Una pregunta, doctor. ¿Y el estadio A qué sería? El estadio soy yo. Soy yo. Estoy con sobrepeso. Puedo ser diabético, no lo soy, pero puedo ser diabético. Soy sedentario. No tengo ningún síntoma cardiológico, pero ya estoy en estadio A. O sea, Ya estoy en estadio A. O sea, el ser hipertenso, el ser diabético, el ser sedentario, el ser tener alguna enfermedad de base, ya me hace estadio A. O sea, yo ya estoy en camino. Ya me hace estadio A. ¿Vamos? Otro detalle. Y que, fíjense, una pregunta es: ¿en qué clase de la evolución natural, en qué estadio de la evolución natural está el paciente? A, B, C, D. ¿Respuesta? C. ¿Qué estadio? C. ¿O D? No, porque D cuando no responde al tratamiento. ¿O C? C. ¿Por qué C? Porque tiene síntomas y la fracción de eyección no da el 50%. ¿Qué más? Porque hubo buena respuesta. Estoy recapitulando. Según la clasificación, lo que ustedes han aprendido ahora en epidemiología, según la clasificación de la Asociación de Cardiología, ¿en qué estadio estoy? Clase 1 funcional, clase 2, clase 3. Este paciente, esto se clasifica por la línea. Este paciente estaba por línea de reposo. Esto es clase funcional 3. Línea de medianos esfuerzos, clase funcional 2. Y de grandes esfuerzos, clase funcional 1. Entonces, son dos conceptos diferentes, ¿no ven? Una es la clasificación por línea relacionada con el Colegio Americano de Cardiología, y otro es la clasificación del estadio de la evolución natural de la enfermedad. ¿Estamos? Miren, fíjense, ¿cuál es la diferencia entre estas dos diapositivas?
Ya, una diferencia, la recomendación, correcto. Ya, ese es uno. La otra, ¿qué ven en los ventrículos? Presión aumentada. En la aguda, miren este detalle. ¿Cuál es la diferencia? Las presiones. ¿Por qué? Porque en la aguda este paciente hizo su infarto. Hoy estaba sano el paciente, estaba en estadio A o B, se infarta el paciente y de repente hace una insuficiencia aórtica aguda por ruptura de los músculos papilares, perdón, por lesión del anillo, de la válvula mitral, que se hace isquémico este anillo. Entonces hay una regurgitación aguda. No tiene fase de remodelamiento. Por lo tanto, miren ustedes cómo aumentan las presiones rápidamente. En la crónica sí hay regurgitación, hay remodelamiento, hay alteración de la geometría que permiten que no se eleve tanto la presión. Que no se eleve la presión del fin del diástolo, que se eleve mínimamente. Entonces, esta es la primera diferencia. Ahora, vean otra diferencia. En la aguda, esto repercute sobre la presión de la aurícula izquierda y también repercute sobre la presión del pulmón. Por lo tanto, este paciente estaba sanito, estaba en estadio B, se infarta y ya se debe a algo del pulmón con insuficiencia aórtica aguda, porque no le da tiempo, no hay remodelado. En este hay remodelado y no hacen edema agudo del pulmón, pero sí pueden hacer falla cardíaca continua en torno a ese. Entonces, esta es la diferencia entre una aguda, insuficiencia aórtica aguda, y una insuficiencia aórtica. En la crónica, entonces, los mecanismos de adaptación ya están asentados. Yo diría que los mecanismos de adaptación, está correcta esa palabra, que son, que vamos a repetir como aprendizaje, hipertrofia que son cambio de la geometría de cónico a esférico. Estos dos mecanismos de adaptación mantienen a la presión dentro del ventrículo izquierdo bajita. Esos son los mecanismos de adaptación. Entonces, si un paciente, digamos, tiene insuficiencia aórtica, al principio es como que va a presentar síntomas, pero llegar a un punto donde ya le van a cesar los síntomas, porque dice el médico. Sí, va a presentar síntomas. El paciente, oiga, este paciente hace 4 años debuta la primera vez, pero tiene válvula bicúspide. Y no dijimos que válvula bicúspide era de movimiento. No, este paciente le veo bien, tiene síntomas, porque es crónico. Entonces, vean cómo esta diapositiva, esta diferencia la saqué de lectura y el dibujito para que ustedes aprendan, cómo ya con una imagen así es más fácil aprender. Y acá, ¿qué tengo? Aquí tengo los aumentos de volúmenes que repercuten sobre la presión de la aurícula, sobre la presión capilar pulmonar, hipertensión pulmonar y un ventrículo derecho normal. Miren, literalmente cuando vimos la eco del paciente en ese momento, tenía tanto reflujo esa recuperación, era tan grande que el ventrículo estaba así. Y me dice el cardiólogo, veamos el ventrículo derecho, miren. Normal. O sea, ¿quién está sosteniendo que ese ventrículo todavía no se complique? La hipertensión. Pero tenía 70 de presión pulmonar. Entonces, una cosa es hipertensión de la arteria pulmonar, otra cosa es hipertensión veno-capilar y otra cosa es aumento de la presión de las venas pulmonares. Esto es hipertensión de la arteria pulmonar con ventrículo derecho normal. El soplo, esto es para recordarles, es el diástole, esto sería el foco mitral, y el tercer espacio. Es el tercer espacio del lado lateral, ¿no? Son los sistólicos porque está en todo, ¿no? Hacen todas las sístoles.
Esta es la cardiomegalia que la tenía el paciente. En cuanto a lo que es la insuficiencia mitral, puede ser por ruptura del músculo papilar en aguda. En la crónica es porque este anillo, que fue lo que sucedió con este paciente, hizo una insuficiencia aórtica y esta esferización del ventrículo izquierdo lo fue jalando el anillo y lo convierte en insuficiencia mitral. Hay otros que son por prolapso de la válvula mitral, cuando son válvulas donde estos tendones son muy elásticos. Entonces la válvula mitral se prolapsa y eso es hace una regurgitación hacia la aurícula en forma crónica. Bien, y aquí empleamos dos palabras en insuficiencia mitral: coartación y aposición. Coartación es la historia de la válvula mitral cuando está lo más unido posible, coartación correcta. Y aposición es cuando hay una sobreposición. Esto debería ser fisiológico. Patológicamente, esto está alterado. No cierra la válvula, coartación alterada, y no superpone aposición alterada. ¿Qué está sucediendo con las presiones dentro del ventrículo? Fíjense que las presiones dentro del ventrículo, estoy en fase de sístole. Fíjense que el soplo es sistólico, porque estoy sacando sangre por la aorta, estoy en insuficiencia mitral, y la insuficiencia está subiendo sangre por la aurícula. Vean ustedes que el soplo es sistólico. Y aquí está lo que les decía. Esto es una alteración de las cuerdas tendinosas y de los músculos capilares. Cualquier alteración de cuerdas tendinosas y músculos capilares me va a causar una insuficiencia mitral. Y aquí está: alteración de la coartación, de la aposición, hay un espacio, o de los dos, coartación y aposición, causan insuficiencia mitral. Hay también un cambio en el remodelado del ventrículo, y acá esto lo traje por lo siguiente. Acá dice dilatación de la aurícula izquierda con presión normal. Fíjense esto. En los crónicos, en las insuficiencias mitrales crónicas, las presiones se logran compensar por también la dilatación y la hipertrofia de la aurícula izquierda. Este paciente, ¿recuerdan que empecé la clase diciéndole que tenía onda P mitral? Y la onda P mitral tiene que estar reflejando fisiopatológicamente una hipertrofia de la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque la despolarización va a tardar más tiempo en la aurícula izquierda en despolarizarse. Entonces eso prolonga la segunda parte de la onda P y ahí se forma la onda P mitrálica. ¿Ya? Entonces aquí hay onda P mitrálica, hay una dilatación de la aurícula izquierda. ¿Qué tenemos que ver con la geometría? El remodelamiento del ventrículo izquierdo en la insuficiencia mitral lo va a transformar en forma esférica. Eso no es novedad para ustedes. Tanto en sístole como en diástole, causando acta. Ahora sí, esto no es nuevo. El hecho de que haya esferización va a causar dilatación del anillo. Lo va a dilatar al anillo mitral y ahora yo tengo insuficiencia mitral. Tironeamiento de las valvas que van a ser acá hacia abajo, se van a tironear las valvas. Alteración también puede haber una alteración de los músculos papilares en la esferización o de las cuerdas tendinosas. Esto va a empeorar la insuficiencia mitral. Aquí que tengo la geometría, eso ya lo vimos, esto ya vimos. Acá, esto también es lo mismo. Miren esta fotito. ¿Qué dice acá? El mejor ejemplo: infarto agudo del miocardio, ruptura de los músculos papilares. ¿Estamos? ¿Qué dice acá? Altísima presión. Edema pulmonar. ¿Por qué? ¿Por qué en el agudo siempre termina con edema pulmonar? Por la subida de la presión. No. Ya, correcto, es por la subida de la presión, perfecto. Pero ¿por qué se sube la presión? Exacto, porque no hay mecanismo de adaptación, porque no hay remodelación, porque no hay esterilización. Se lo vuelvo a repetir. Entonces, ¿por qué se elevan tan rápidamente las presiones acá, en lo agudo, tanto de la insuficiencia óptica como de la insuficiencia mitral? Por lo que usted acaba de responder. No existen mecanismos de adaptación. ¿Cuáles son? Remodelación, no hay, y no hay
a la alteración de la geometría. Entonces, esta ausencia de, porque es agudo, va a causar edema pulmonar. Entonces, esa es la confusión tanto de la insuficiencia aórtica aguda, de la insuficiencia mitral aguda. Estamos juntando conceptos para aprender. Pero, ¿qué dice acá? Aurícula izquierda dilatada con menor incremento de presión. No estoy diciendo que no haya incremento de la presión. Dilatada porque tiene crecimiento de la aurícula izquierda. Sí. Tiene P mitral. Pero todavía me compensa la presión en la aurícula izquierda, me compensa la presión todavía veno-capilar. Por tanto, no hay edema de pulmón. Pero sí hay disnea, pero sí hay ortopnea, pero sí hay disnea de mediano esfuerzo y esfuerzo. Pregunta. Entonces, una vez ocurrirían estos mecanismos de adaptación al edema acceso, el edema de pulmón. ¿Ya encontrado no, sigue presente? No. Los mecanismos de adaptación, vamos a decir así, hacen que la fase muy avanzada clínica de edema de pulmón sea tardía. No cesar. Yo estoy quitando la palabra cesar, que es anular, no existir, por la palabra tardía. Si este paciente sigue así, si no se lo opera, no se le cambia su válvula mitral, no se le cambia su válvula aórtica, ni los mecanismos de adaptación van a ser suficientes para que terminemos en el orden. No cesan, Continúa. se hacen más lentos. Pero cuando ya esto puede llegar al estadio D, va a llegar al estadio D. Y en el estadio D ya no vamos a poder hacer nada absolutamente. ¿Estamos? En el estadio de abrir una éstasis venosa, una éstasis sanguínea. No. Éstasis, la palabra éstasis, yo he hablado en choque séptico. Éstasis y flujo. El flujo está aquí. Y aquí no hay éstasis. Está todo el movimiento. ¿Sabes eso acá? No existe. Todo está en movimiento. ¿Cuándo hablé de éxtasis? ¿Cuándo hablé de ausencia de flujo? ¿Se olviden? Choque séptico, flujo lento, acúmulo de trombos, acúmulo de leucocitos. Eso generaba éxtasis de flujo de ese órgano. Gracias. Bien, esto lo saqué del libro de Turio. Fracción de eyección, 55%. ¿Qué dice acá? Insuficiencia mitral con volumen de fin de diástole elevado. Lo normal es hasta 120 según Gaita. Este paciente está en 130, 140, volumen de fin de diástole. Volumen de fin de diástole todavía compensado, con buena fracción de eyección. O sea que aquí los mecanismos compensadores dan una belleza. Franstatin, el simpático, la hipertrofia, está todo ok. Pero ¿qué pasa cuando ya entramos, miren esto, fase descompensada, con caída de gasto cardíaco, insuficiencia mitral? El volumen diastólico sube mucho más y esto ya va repercutiendo mucho más sobre las presiones en la aurícula izquierda. Entonces vean ustedes, ¿a qué conclusión yo llego con esta diapositiva? De que los mecanismos de adaptación, como son dilatación, hipertrofia y el cambio de la geometría, permiten mantener volúmenes altos en las insuficiencias mitrales aquí en la aurícula y en el ventrículo, donde hay que tener realmente una fracción de eyección muy baja para estar sintomático. ¿Cuánto tiene este paciente? 20, 108. Este paciente tenía una fracción de eyección de 28. Ya con fracciones de eyección menos de 45, los volúmenes de diastólicos están aumentados. Sí, este paciente tenía volúmenes de diastólicos aumentados. Sí. Esto es lo mismo. Y aquí está eventual hipertrofia excéntrica del ventrículo, dilatación y desferización, no es eso. Es lo mismo. Y aquí lo dividí, esto ya para terminar, lo dividí en dos partes, cuando yo tengo cambios en la presión de la aurícula, en las presiones en el ventrículo izquierdo, presiones en la aurícula izquierda repercuten sobre la presión capilar pulmonar, ¿verdad? Mayor a 7, mayor a 18, mayor a 28, mayor a 28 edema, entre 7 y 18 detectores. Daño izquierdo, disnea, ortopnea, disnea.
Y al final, edema agudo de pulmón. Lado derecho. Miren acá. Esta es la arteria pulmonar. Esta es su presión normal. Este paciente en este momento tiene una presión de ventrículo derecho normal, pero tiene una presión de arteria pulmonar muy alta. Tiene 70, digamos, ¿no? Entonces este paciente tiene hipertensión pulmonar. ¿Por qué? La pregunta que les hice anteriormente. Porque hay un aumento de la presión capilar pulmonar. Ahora, hipertensión de la arteria pulmonar, aumento de la presión pulmonar. ¿Cómo repercute? Ya, gracias. ¿Cómo repercute este aumento de la arteria de la presión? Escuchen este. ¿Qué dice aquí? Aumento de la presión central. ¿Ya? ¿Ya? Aumento de la vena cava inferior, de la presión de la vena cava inferior. Señores, escuchen esto. Escuchen. Este paciente en particular decía el informe que el lado derecho estaba ok, bien. Pero si el paciente sigue enfermándose, va a terminar con aumento de la presión del ventrículo derecho, va a terminar con aumento de la presión de la aurícula derecha y va a terminar con aumento de la presión de la vena cava inferior. Consecuentemente va a estar embarazada. Entonces, todavía no hemos llegado a esa fase en este paciente. ¿Tenías un edema ligero? Sí, pero no estaba edematizado. No. ¿Por qué? Porque todavía está compensado el paciente. Pero miren, va a terminar, que quede claro, con aumento de la presión. Esta presión venosa central en condición fisiológica 0. Esta en condición 25/0. Esto es fisiológico. Así está el paciente ahorita. Pero si sigue la enfermedad, si siguen las dos valvulopatías, va a terminar aumentando esta presión, aumentando la presión venosa central y aumentando la presión de la escala inferior. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué hago? Acá no. ¿Sí? No. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? ¿Y ahora? ¿Esto? No te voy a decir mal. Nada más, 2 hago, ¿no? ¿Ahora está grabando? Le agradezco. Gracias. Bueno, jóvenes, la foto del día.